compartir con vosotros algunas de las reflexiones que tiene AIREF respecto a la situación económica y presupuestaria que estamos viviendo. Y, desde luego, me agrada particularmente participar en un seminario cuyo título es La sostenibilidad y digitalización, palancas de la recuperación. Yo creo que es una buena noticia que pocas veces se asocia el término sostenibilidad con el término recuperación o crecimiento económico, sino que más bien se tiende a entender que la sostenibilidad implica la formulación de recortes y que de alguna medida actúa en sentido contrario, que tenemos que elegir o somos sostenibles, o nuestra deuda pública es sostenible, o hay crecimiento económico. Por lo cual, os felicito por este título, en el que por primera vez, o dentro de las primeras veces, sostenibilidad financiera y recuperación y crecimiento económico van de la mano y en la misma dirección. Yo diría que hay varios motivos por los que realmente, como os decía, podemos considerar y debemos considerar que la sostenibilidad es una palanca para la recuperación. En primer lugar, porque cuando uno habla de sostenibilidad, inevitablemente está hablando del medio plazo, es decir, está superando esta aproximación cortoplacista que muchas veces hay respecto a la fijación de objetivos anuales, y hablar de sostenibilidad implica hablar de medio plazo. Y hablar de medio plazo nos permite que podamos tener en cuenta y que podamos integrar cuáles son los efectos económicos que tiene una determinada estrategia fiscal. Y eso es así porque la sostenibilidad no es algo cuantitativo, no es un determinado ratio de deuda respecto al PIB, y en ese sentido yo creo que los debates sobre cuál es el nivel de deuda sostenible, el 60, el 90, el 100, yo creo que son debates estériles, puesto que no hay un único porcentaje, depende de muchas condiciones y desde luego de las características y situación de cada país, y que debemos acostumbrarnos a pensar que la sostenibilidad no es, como digo, un ratio o algo cuantitativo, sino más bien una determinada dinámica o una determinada senda de evolución de deuda. Y desde luego, cuando estamos hablando de dinámicas y de sendas, eso nos va a permitir planificar, algo fundamental en lo que llevamos insistiendo durante mucho tiempo, planificar qué vamos a hacer, cómo vamos a conseguir una determinada senda de reducción de deuda, qué implicaciones van a tener esas sendas, y desde luego, junto con la planificación, habrá una evaluación de en qué medida se están cumpliendo los objetivos fijados y si es necesario de alguna forma reformular. Pero además, la literatura lo que nos dice es que niveles de deuda persistentemente elevados y durante un periodo de tiempo prolongado en el tiempo va a tener un efecto negativo en términos de crecimiento económico por muchos motivos, entre otros por la traslación del aumento en el coste de financiación al sector privado, y desde luego coloca a las finanzas públicas en una situación de vulnerabilidad. Yendo ya a lo concreto y al corto plazo, pues lo que podemos tener claro es que en el contexto actual de subida de tipos de interés, tener un nivel elevado de deuda supone un coste de oportunidad, que es la detracción de los recursos que para el pago de intereses tenemos que hacer de otras finalidades que pueden estar previstas en el presupuesto. Y por último, está claro que la finalización del programa de compra de activos, anunciada por el Banco Central Europeo, implica que tenemos que financiarnos en mayor medida en los mercados. Y ya sabemos que los mercados exigen tener confianza y credibilidad en la situación de las finanzas públicas. Por todo ello, efectivamente, yo creo que la sostenibilidad es una palanca clara para la recuperación económica. Al mismo tiempo, el crecimiento económico nos ayudará a hacer nuestra deuda más sostenible. Por lo tanto, son conceptos que, lejos de ser antagónicos, evidentemente pueden ayudarse uno a otro. Me vais a permitir que en el primer apartado hable de las instituciones fiscales independientes, en la medida en que cuando se habla de sostenibilidad, inevitablemente hay que hablar de instituciones fiscales independientes, que nacen en el ámbito, sobre todo, europeo, como consecuencia de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Por qué surgen las IFIs y por qué es necesaria la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?
Pues es necesaria porque la crisis del 2008 pone de manifiesto una debilidad o una ineficiencia en cuanto a las reglas fiscales con las que contábamos. Por varios motivos, pero destacaría tres. Por un lado, porque desde luego ese sistema de reglas fiscales no evitaba la adopción de políticas procíclicas, es más, yo diría que animaba a la adopción de políticas procíclicas en la medida en que la preocupación era el cumplimiento anual de unos objetivos que eran más restrictivos cuanto peor era la situación económica, por lo tanto se produjo esa adopción de políticas procíclicas nada favorables para el crecimiento económico. Además, el cumplimiento o la excesiva preocupación por cumplir unos objetivos anuales nos hacía olvidar o no estar diagnosticando cuál era la situación real subyacente de las finanzas públicas. Lo importante era cumplir el objetivo de déficit y deuda con independencia de cómo se consiguiera. Y, desde luego, además de todas estas cuestiones, resultó que al final tampoco sirvió para impedir la acumulación de deuda. Por todo ello, se decide la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se considera que lo que tiene que ocurrir es que los Estados miembros se apropien, de alguna manera, de esta preocupación por la salud fiscal. De manera que el marco fiscal europeo, que había generado cierta desafección entre los países miembros como consecuencia de que se percibía como un marco impuesto y lejano, pues de alguna forma se interiorizara y pasara a formar parte de lo que eran los intereses de los Estados miembros. ¿Y cómo se hace todo esto? Pues se piensa en la creación de instituciones fiscales independientes que de alguna forma aproximen ese marco fiscal europeo a la realidad nacional, aprovechando el conocimiento que estas instituciones fiscales nacionales pueden tener del país de referencia. Yo diría que hay varias actuaciones que realizan las SIFIs con esta finalidad, pero yo destacaría básicamente tres o cuatro, que son, primero, superan esta visión cortoplacista a la que yo me hacía referencia desde el punto de vista de la fijación anual de objetivos, establecen una orientación más de medio plazo, que, como he dicho, es la que va de la mano de la sostenibilidad. Desde luego, hace más transparente las decisiones y las implicaciones de esas decisiones, contribuyen precisamente por esa supervisión y por esa información a que las proyecciones de los gobiernos sean más realistas, tanto las previsiones económicas como las previsiones presupuestarias, y desde luego elevan el coste reputacional de los gobiernos de incumplir las reglas fiscales y constituyen una fuente de disciplina de forma independiente. Todo esto es lo que se considera en aquel momento para la creación de las instituciones fiscales independientes, que, como os decía, en su mayor parte ya había países que tenían institución fiscal, pero el repunte en la creación de instituciones fiscales independientes viene de la mano de la anterior crisis de 2008. ¿Qué pasó o qué estaba pasando en el caso español? Pues en el caso español lo que ocurrió fue que pensábamos que teníamos, al hilo de lo que decía antes, una situación fiscal más o menos saneada, teníamos un nivel de deuda del 36%, pero resultó que cuando estalló la crisis, pues se vio que la posición subyacente, a la que me refería anteriormente, no era tan buena como esperábamos. De manera que surge la crisis y lo que nos pasa es que se nos desploman completamente los ingresos, porque son unos ingresos muy vinculados al sector inmobiliario, a la actividad inmobiliaria, y cuando estalla la burbuja inmobiliaria, pues se nos desploman nuestros ingresos. Y eso nos obliga a incurrir en unos déficits elevados y sostenidos en el tiempo. No olvidemos que entramos en un procedimiento de déficit excesivo y no logramos salir hasta el 2019 de esa situación. También se produce un fuerte impacto en términos de crecimiento económico y todo esto, como bien sabéis, nos lleva a una pérdida de credibilidad que hace que aumenten nuestros costes de financiación en el mercado y que requiere que haya un apoyo financiero para la reestructuración del sector bancario. En definitiva, la deuda se nos sitúa en el 100%, muy lejos de ese 36% en el que estábamos antes de la crisis y también muy lejos de ese umbral previsto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del 60%. Bien, pues esta situación y esta necesidad de apoyo financiero para reestructurar el sector bancario lleva a que, en el caso de España, se precipite
la creación de esta institución fiscal independiente que ya estaba prevista en la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero en nuestro caso somos de los primeros países que crean la institución fiscal independiente, un poco de la mano de este apoyo financiero al sector bancario. Y se nos atribuye una función clara, que es velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas de la que hoy estamos hablando. Y para velar por esta sostenibilidad, nuestra ley orgánica lo que nos dice es que tenemos que hacer un seguimiento continuo del ciclo presupuestario, del nivel de deuda y también de las previsiones económicas. ¿Por qué? Porque unas previsiones económicas realistas son la base para unas previsiones fiscales y presupuestarias posteriores que también tengan ese realismo. Pero entonces la Unión Europea dice, bueno, pero con independencia de lo que haga el marco nacional en el ámbito propio de cada país, las instituciones fiscales independientes que yo he creado al hilo del pacto de la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tienen que cumplir con unos requisitos mínimos que desde luego no puede cambiar la normativa nacional. Y estos requisitos se definen en un reglamento en el año 2013 y básicamente lo que viene a decir es que las instituciones fiscales independientes tienen que ser independientes de verdad. Y para eso tienen que tener autonomía funcional, ser organismos o bien autonomía funcional, aun estando dentro de la Administración, pero desde luego autonomía funcional respecto a la autoridad presupuestaria, o bien ser organismos estructuralmente independientes, pero en cualquier caso tienen que tener un elevado nivel de autonomía funcional. En particular, se establece la prohibición de que se reciban instrucciones, se establece una política de nombramientos muy exigente en base a competencia y experiencia, se establecen una serie de garantías para que la institución fiscal independiente acceda a la información, se establece la necesidad de que se le dote de los recursos necesarios y, por contra, también se le exige a la institución fiscal independiente que cumpla una serie de requisitos en materia de transparencia y disponibilidad de información. Y esto no se puede tocar. Luego la normativa nacional podrá desarrollar alguno de los aspectos, pero estos requisitos vienen establecidos en el ámbito de la Unión Europea. ¿Cómo desarrollamos en la normativa nacional estos requisitos? Pues, en primer lugar, tenemos un mandato de los más granulares y amplios de las instituciones fiscales europeas. Nuestra actividad se extiende a la totalidad del sector público y a la totalidad de las administraciones públicas, tanto Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales. Pocas instituciones fiscales independientes descienden al nivel granular de todas y cada una de las administraciones públicas, hacer más bien seguimientos a nivel general. Tenemos una máxima exigencia en la política de nombramientos, se requiere una experiencia de 10 años, además tiene que ratificar el nombramiento el Congreso por mayoría absoluta y esto es realmente atípico, ya no solamente entre otras instituciones fiscales independientes, sino también entre órganos que pudieran tener cierta naturaleza reguladora o supervisora en el ámbito nacional. Aquí lo que hicimos fue copiar la experiencia de la institución fiscal independiente holandesa, que es como el referente en materia de instituciones fiscales. Nos financiamos con un ingreso propio, es decir, no recibimos transferencia de las administraciones públicas, sino que nos financiamos con una tasa de supervisión que pagan todas las administraciones públicas, incluidas las comunidades autónomas y los ayuntamientos, excepto los de más pequeño tamaño. Y luego, cuando se nos encarga un estudio, lo que hacemos es cobrar un precio público. Desde luego, tenemos salvaguardas de independencia, entre las, como decía, la imposibilidad de recibir instrucciones, se regulan las condiciones del cese, el régimen de compatibilidades y se establece un mandato de 6 años de carácter no renovable. Estamos sometidos a supervisión y control, tanto de la Intervención General de la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y a través de comparecencias periódicas en el Parlamento, en la Comisión de Presupuestos, la de Hacienda o la que en su momento requiera nuestra presencia. Y la fuerza legal es máxima. Estamos creados y regulados por una ley orgánica donde se establece el deber de colaboración de todas las administraciones públicas, lleva aparejadas sanciones en caso de que así no sea, y lo que hacemos es formular recomendaciones que no son vinculantes para las administraciones públicas, pero que sí están sometidas al principio de cumplir o explicar.
que quiere decir que si o bien las siguen y si no las van a seguir tienen que explicar por qué. Eso hace que la actividad de la AIREF no entre jamás a decir qué política o qué medida concreta tienen que adoptar los gobiernos. Eso corresponde al ámbito democrático de decisión. Nosotros lo que sí que decimos es: esta situación tiene un riesgo para la sostenibilidad, tiene un riesgo para el cumplimiento de objetivos fiscales y hay que adoptar medidas. Ese es el nivel al que llegan nuestras recomendaciones. Por lo tanto, se opta por una institución potente por varios motivos: porque hay que cumplir con los requisitos establecidos a nivel europeo y porque nuestras finanzas estaban en una situación pues, particularmente delicada. Por lo tanto, sí que me gustaría hacer hincapié en que es fundamental que se mantengan los requisitos de independencia y que no haya ningún tipo de injerencia en la actuación de las instituciones fiscales independientes en general. Por eso sí que es verdad que cuando los mandatos marco estuvieron en el debate en el seno de la Comisión de Calidad Democrática, pues es algo que a nosotros nos parecía que era peligroso y que no encajaba bien con lo que es la naturaleza y la actividad de la AIREF, de una institución fiscal independiente en general. Por dos motivos fundamentales. Por un lado, por el amparo comunitario al que me he referido. O sea, las instituciones fiscales independientes tenemos una regulación mínima en cuanto a funciones y garantías de independencia que están fijados por normativa europea. Por lo tanto, no creo que eso se compadeciera bien, la no posibilidad de recibir instrucciones, con la existencia de unos mandatos marco que entiendo que se superponían de alguna manera al mandato legal que ya tenemos establecido por ley. Pero además, porque se metió a la AIREF en el ámbito de los organismos reguladores y la AIREF no es un organismo regulador, la AIREF es un organismo supervisor. Por lo tanto, no tenemos competencias de decisión, no tenemos capacidad sancionadora, tenemos unas funciones muy acotadas a nuestro ámbito, que es el ámbito presupuestario y económico, y desde luego ya la independencia lleva aparejada grandes estándares de transparencia y rendición de cuentas. Como os he dicho, estamos sometidos a control de la Intervención General, del Tribunal de Cuentas, de la Comisión de Transparencia, que ha hecho público un informe donde ha dicho que la AIREF es el organismo que cumple con mayor puntuación los requisitos de transparencia, y desde luego tenemos mínimo 3 o 4 comparecencias al año en el ámbito de la sede parlamentaria. Bien, pues teniendo en cuenta esta configuración de las instituciones fiscales independientes y de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nosotros ejercemos nuestras funciones desde dos ámbitos. Por un lado, nuestra función supervisora, a la que me he referido, y recientemente se nos ha añadido una función evaluadora mediante la creación de una nueva división en el seno de la AIREF y con un compromiso de evaluación que en la parte del Gobierno central se ha recogido tanto en las actualizaciones del programa de estabilidad, ya por el año 2017, como actualmente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Desde luego, ambas funciones tienen claras sinergias. El conocimiento profundo de las administraciones públicas al que tenemos acceso a través de la supervisión fiscal, desde luego, ayuda a la evaluación. La evaluación de AIREF es una evaluación muy pegada al terreno y, desde luego, la función evaluadora nos permite mejorar el impacto que puede tener tanto en términos económicos como en términos más de carácter social o redistributivo determinadas medidas adoptadas por los distintos gobiernos. Realizamos nuestras funciones a través de 3 tipos de vehículos, que son los informes, las opiniones y los estudios. Los informes son obligatorios, están establecidos por ley y no podemos hacer ni más ni menos que los que nos dice la ley. Y estos informes son los que están sometidos al principio de cumplir o explicar. Y van dirigidos siempre a velar por la sostenibilidad, por este seguimiento del ciclo presupuestario y del endeudamiento al que yo me hacía referencia inicialmente y al realismo de las previsiones económicas. Luego tenemos las opiniones. Las opiniones se emiten a voluntad de AIREF, es decir, la iniciativa en principio es nuestra. Pero hay 2 excepciones, que es la opinión sobre la seguridad social, que según la ley tenemos que emitirla en caso que haya problemas estructurales, y recientemente la normativa reguladora del ingreso mínimo vital también establece la obligación de que AIREF emita una opinión.
En este caso, nuestras propuestas, veis que ya no hablo de recomendaciones, sino de propuestas, porque no están sometidas al principio de cumplir o explicar. Aquí lo que nosotros hacemos es una evaluación, hacemos un diagnóstico, unos hallazgos y proponemos vías de mejora, siempre fundamentados en datos objetivos y, en definitiva, en datos. Alguien me dijo en una ocasión que pensaba que la ventaja fundamental de AIREF es que permitía objetivar el debate y la toma de decisiones. Y eso es lo que tiene que hacer AIREF. En ningún caso participar de dichas decisiones. Y luego tenemos los estudios, que estos se producen a encargo de una administración pública. Aquí es donde entra el Spending Review, del que habréis oído hablar, que estamos terminando la primera fase e iniciando la siguiente. Pero también hay por lo menos 10 comunidades autónomas que nos han encargado que estudiemos alguno de los gastos dentro de su ámbito de actuación. ¿Qué productos específicos tenemos en materia de sostenibilidad, que es lo que hoy nos ocupa? Pues a lo largo del seguimiento del ciclo presupuestario, nosotros nos pronunciamos sobre el cumplimiento de los objetivos de deuda de todas y cada una de las administraciones públicas. Pero lo que hacemos es que frecuentemente ampliamos este objeto de estudio y no nos quedamos solamente en el cumplimiento de los objetivos de deuda. ¿Por qué? Porque hemos visto que no siempre van de la mano el cumplimiento de los objetivos de deuda y la sostenibilidad. Os pongo un ejemplo. En el caso de las comunidades autónomas, los excesos de déficit de años anteriores que se financian a través de los fondos de financiación, de los mecanismos de financiación, se excluyen cuando se va a ver si se ha cumplido o no el objetivo de deuda. Por lo tanto, se puede estar cumpliendo el objetivo de deuda y, sin embargo, estar subiendo de manera peligrosa el endeudamiento en el ámbito de las administraciones públicas. Por eso siempre incorporamos al cumplimiento del objetivo de deuda un análisis de sostenibilidad que va más allá de que se haya cumplido o no con el ratio que se haya podido establecer. Otro ejemplo es que cuando los objetivos de déficit no son realistas, cuando las tasas de referencia no son realistas y hay margen, hay holgura para su cumplimiento, eso implícitamente lleva a que si te han permitido un objetivo de déficit de 6 décimas, aun cuando se sepa que eso está muy por encima de lo que va a ser la realidad, te permiten endeudarte para financiar esa referencia teórica de déficit, aun cuando finalmente eso no sea necesario. Por lo tanto, hay varios funcionamientos o varias prácticas que hacen que no siempre el objetivo de la deuda vaya de la mano de la sostenibilidad. Y por eso AIREF en todos los informes añade un apartado de sostenibilidad. Desde luego está prevista una atención especial a la seguridad social. Ya os he comentado que está prevista que elaboremos una opinión en caso de que haya desequilibrio estructural. Emitimos una opinión en el 2019, emitimos otra en el 2020 y ahora, después del verano, vamos a emitir, como os pongo ahí, una opinión de sostenibilidad a largo plazo. Estamos elaborando un escenario fiscal y económico hasta el 2070, que es el año hasta el que llegan las proyecciones demográficas que están publicadas. Nosotros tenemos nuestro propio modelo demográfico y ahí lo que vamos a hacer es un escenario fiscal a políticas constantes, con lo que se conoce ahora, donde sí que se ve claramente cuál es la incidencia del envejecimiento en las cuentas públicas. Envejecimiento que no solamente supone hacer una proyección del gasto en pensiones, que estará allí, sino también del gasto sanitario, el gasto educativo y también el gasto en cuidados de larga duración. Yo creo que es importante, con toda la incertidumbre que evidentemente hay en este momento, que se pongan datos sobre la mesa con las estimaciones, con las mejores estimaciones que tengamos en cada momento, explicitando claramente cuáles son los supuestos que están detrás de esas previsiones para que, por supuesto, se pueda discrepar. Tened en cuenta que tenemos que hacer previsiones de todo tipo en cuanto a demografía, movimientos migratorios, situación del mercado de trabajo, etcétera, para poder determinar cuál es la evolución, pero yo creo que es importante que se pongan sobre la mesa datos sobre los que se pueda debatir. Bien, pues teniendo claro, quería contextualizar el por qué AIREF está en todo esto de la sostenibilidad, pues sí que quería compartir con vosotros cuáles son nuestras previsiones, tanto en el ámbito económico como en el ámbito presupuestario.
Desde luego, como sabéis, la nueva crisis ha vuelto a suponer un escalón en un nivel de deuda que no había bajado demasiado respecto a ese 100% al que nos referíamos de la anterior deuda. Solamente el crecimiento económico nos había llevado a la reducción de en torno a 5 puntos del ratio de deuda PIB. Y entonces, cuando llega la crisis, seguimos estando en un nivel de deuda muy elevado y además se nos produce una subida rápida en ese nivel de deuda de más de 20 puntos de PIB. Y paralelamente se produce una contracción fuerte en el ámbito económico, que es verdad que afecta a todos los países de la Unión Europea, pero que nos afecta de manera particularmente elevada a nosotros. Bien, entonces, en este contexto, en el que hay una crisis que no solamente afecta a España, efectivamente, sino que afecta a todos los países de nuestro entorno, se decide que es necesario flexibilizar el marco de reglas fiscales. Y entonces se suspenden las reglas fiscales en el ámbito europeo, pero no se suspende, que yo creo que es algo sobre el que hay un poco de confusión, no se suspende la supervisión de las instituciones fiscales independientes, que seguimos emitiendo nuestros informes y, desde luego, seguimos teniendo reuniones periódicas con los organismos internacionales y, por supuesto, con la Comisión. Porque, además, la Comisión nunca ha dejado de recomendar durante este tiempo en el que ha estado en suspensión, que sigue estando en suspensión, el marco de reglas fiscales. En el periodo más agudo de la crisis, las orientaciones del ECOFIN fueron: adóptense las medidas necesarias, pero estas tienen que ser oportunas, temporales y selectivas, de manera que no se comprometa o no se ponga en peligro la sostenibilidad. Cuando llega ya la fase de normalización para el 2022, lo que se nos dice es, bueno, que la política fiscal siga apoyando la actividad donde sea necesario, pero establece ya la diferenciación en su recomendación entre países y dice, pero ojo, los países con un nivel de deuda alta que sean particularmente prudentes. Eso es lo que ocurre en el ámbito europeo, y en el ámbito nacional, pues nuestra ley orgánica también prevé la activación de una cláusula de escape que requiere el informe previo de AIREF respecto a que se dan las circunstancias necesarias para ello. ¿Qué hacen las IFIs? Pues las IFIs lo que ven es mirar la consistencia de las actuaciones de los distintos gobiernos con estas recomendaciones, que hasta el momento habían sido de carácter cualitativo más que cuantitativo. Prudencia, no pongamos en riesgo la sostenibilidad, que las medidas sean selectivas, etcétera. Pero ya para el 2023 las orientaciones empiezan a ser un poco más cuantitativas. De hecho, la propuesta de la Comisión, que parece que ya va a ser ratificada o ya ha sido ratificada por el Consejo, lo que dice es que de forma específica para algunos países, entre ellos España, lo que nos dice es que ya concreta qué entiende por política fiscal prudente. Y nos dice que el gasto corriente, excluidas algunas partidas como las ayudas más vinculadas a la situación energética, pues que esta prudencia supone que el crecimiento del gasto corriente tiene que ser inferior al PIB potencial. Y ya, desde luego, a partir del 2023, que iniciemos una senda creíble y realista de reducción del ratio de deuda. ¿Qué implica esto? Pues si cumpliéramos con esta recomendación específica formulada para España, ya llegaríamos al umbral del 3% fijado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 2023 y no en el año 2025, como prevé el Gobierno en la actualización del Programa de Estabilidad. Ello, desde luego, se traduciría en una disminución mayor del ratio de deuda respecto a lo que el Gobierno y la propia AIREF prevén en la actualización del Programa de Estabilidad. ¿Cuáles son nuestras previsiones económicas? Pues la AIREF, como todas las instituciones de ámbito nacional y de ámbito internacional, hemos ido revisando nuestras previsiones de crecimiento. En otoño del año pasado, cuando hicimos el informe sobre el plan presupuestario y los presupuestos, AIREF estimaba que el crecimiento sería de 6,3% para el año 2022 y ello se apoyaba pues, en la buena situación que había en ese momento respecto al mercado de trabajo, a la materialización del ahorro que se había ido acumulando en el periodo de crisis, la normalización ya de flujos turísticos, las condiciones monetarias que eran favorables y un plan de recuperación
del que se esperaba que tuviera un impacto importante y además muy rápido en el tiempo. Cuando llega enero, AIREF revisa sus previsiones de crecimiento porque se ha producido la sexta ola en el ámbito de la crisis del COVID. Ya hay crisis de suministros, ya hay una falta de adecuación entre la oferta y la demanda después de la crisis y, desde luego, ya se aprecian retrasos en la implementación del plan de recuperación al que luego me referiré. Y, por último, en abril, cuando hacemos el informe de presupuestos y, desde luego, cuando hemos hecho el informe sobre la actualización del programa de estabilidad, pues fijamos el crecimiento en el 4,3%, ya que todo lo que veníamos viendo anteriormente de la crisis de suministro, alza de precios energéticos y una incidencia mayor del plan de recuperación, pues desde luego se va agravando en el tiempo y la crisis de Ucrania pues no hace más que acentuarlo. De esta forma, nosotros pensábamos que se recuperarían los niveles de actividad precrisis en el 2022 y ahora no esperamos que se recupere hasta mediados del 2023. De forma paralela, según hemos ido revisando a la baja nuestras previsiones de crecimiento económico, se han ido revisando al alza las previsiones de inflación. Y es cierto que es algo que no ha sido específico y único por parte de España, sino que es algo que ha afectado a la Unión Europea. De hecho, como os muestro en este gráfico, el Banco Central Europeo ha revisado sus previsiones de inflación desde el otoño del año pasado en más de 5 puntos, y eso que esta revisión del 6,8 actual supone una bajada respecto a las penúltimas previsiones que tenía el Banco Central Europeo. Pero lo más importante, yo diría, ya no es tanto la revisión de más de 5 puntos que se ha realizado en el ámbito europeo, sino que además, como veis, se desplaza en el tiempo la vuelta a el nivel de medio plazo de la política monetaria de una tasa de inflación del 2%, es decir, una revisión mayor y además mayor persistencia en el tiempo. En el ámbito español, pues nosotros hemos hecho una revisión también de lo que es la inflación, nosotros y todas las instituciones, pero sí que es verdad que hemos pensado que la inflación estaba muy vinculada a lo que es el precio de la energía y los productos, los alimentos, los productos alimentarios. Pero lo cierto es que si descontamos tanto un tipo de producto como otro, tenemos más del 50% de nuestros productos con unas tasas de crecimiento de sus precios superiores al 3% y más del 40% con una tasa de crecimiento superior al 4%. Por lo tanto, ojo que no solamente estamos hablando de la inflación de los productos energéticos y de los alimentos, sino que ya se está trasladando al resto de la cesta. Bien, este es un poco el escenario, ¿no?, desde el punto de vista macroeconómico, revisiones a la baja del crecimiento económico y revisiones al alza de la inflación. Pero además, todas las previsiones, tanto las del Gobierno como las de AIREF, como las de cualquier organismo, están sujetas en este momento a un nivel de incertidumbre mayor de lo que es habitual. Por un lado, siguen teniendo lejos de estar suavizándose los problemas en las cadenas globales de valor, se siguen acrecentando. Desde luego hay un punto de inflexión con ocasión de la invasión de Ucrania, pero también influyen otros muchos factores, como determinadas decisiones de política económica o comercial, por ejemplo, adoptadas por China. Y eso hay un aspecto preocupante que ha salido también se ha reflejado en prensa en los últimos días, y es el aumento tan importante del precio de los fertilizantes, que tiene una trascendencia importantísima en toda la cadena alimentaria. El Banco Mundial ha dicho que el precio de los fertilizantes será en el 2022 un 70% más alto que en el 2021 y que las áreas más afectadas serán, desde luego, Oriente Medio y África. Ya en algunos de los países pues se ha visto que se ha reducido la utilización de fertilizantes, lo cual supone, desde luego, un riesgo para la seguridad alimentaria. ¿Qué otro riesgo, qué otra duda tenemos? Pues bueno, pues esta persistencia de la inflación está suponiendo una revisión
continua de las perspectivas económicas y también de la política monetaria. Desde luego, las perspectivas económicas, como veis, el binomio crecimiento-inflación se va haciendo cada vez más adverso, como veis en el gráfico de la izquierda, y en el de la derecha, pues los mercados están ya anticipando una normalización de la política monetaria más rápida de la inicialmente prevista, lo que ha supuesto un desplazamiento, una subida en los tipos de la curva de deuda soberana y, por ejemplo, en particular, del bono a 10 años, tanto, es verdad, en el ámbito de la economía española como en el ámbito de otras economías. Aquí ilustramos, por ejemplo, lo que está pasando también en el ámbito de Italia. Y aquí la gran pregunta, o uno de los grandes debates, es: ¿habrá efectos de segunda ronda que hagan que la inflación sea más persistente en el tiempo? Pues lo que estamos viendo es que hasta el momento la subida salarial vinculada a los convenios, es decir, la que está pactada por convenio, no está siendo especialmente elevada. Tenemos una tasa de crecimiento de en torno del 2,4%, pero es verdad que ya se observa que, según un informe del Banco de España, el porcentaje de convenios colectivos firmados que tienen cláusula de garantía salarial que entra en vigor o que incide a partir del 2023 es elevado, como veis en el gráfico de la derecha, y además los últimos datos de la agencia tributaria respecto al salario bruto medio de las grandes empresas, pues vemos que está registrando una importante subida en consonancia con lo que ocurre con la inflación subyacente. ¿Qué ocurre con el impacto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? Pues realmente aquí lo que nos ocurre es que tenemos una falta total y absoluta de información, con lo cual es muy difícil hacer una evaluación de cuál va a ser los impactos del plan. La primera vez que AIREF tuvo que pronunciarse sobre el impacto del Plan de Recuperación ni siquiera se había presentado, y entonces en esas condiciones nuestra política es que, puesto que nuestras recomendaciones están sometidas al principio de cumplir o explicar, somos prudentes en la medida en que solo recomendamos si estamos seguros de que nuestra previsión, con todas las limitaciones del mundo, es más ajustada a la realidad de la que está presentando el Gobierno. Y en ese sentido no hay demasiada información sobre el comportamiento o sobre la materialización de las inversiones del plan de recuperación, y eso dificulta mucho hacer un seguimiento. Sí que es cierto que hemos revisado a la baja nuestro multiplicador. Las condiciones económicas en las que se va a desplegar el plan de recuperación son más adversas de las que estaban inicialmente previstas, y eso ha llevado a una revisión de nuestro multiplicador que se situaba por encima del 1 y ahora se sitúa ligeramente por debajo. Hasta el momento hemos respetado la implementación que está prevista en la actualización del programa de estabilidad y que supone una incidencia en el 2022 de 1,8%, pero sí que con la información disponible publicada por la Comisión Europea, las plataformas de contratación, subvenciones, información de cumplimiento de hitos que sí que está publicado, hemos hecho una serie de supuestos y nos sale un perfil temporal que, como veis, sería la barrita gris, implicaría un menor impacto en términos de crecimiento económico para el 2022 y un desplazamiento más hacia los últimos años de vigencia del plan. De momento está en el escenario de riesgos, pero es probable que en los próximos pronunciamientos parte de este riesgo lo incorporemos ya al escenario central. Bien, abandonando ya las previsiones económicas, ¿qué está pasando en el ámbito fiscal? Pues en el ámbito fiscal lo cierto es que la evolución del déficit está siendo más favorable de lo que de las previsiones del Gobierno. De hecho, en el 2021 se cerró con un déficit que se situó 1,5 puntos por debajo de las previsiones del Gobierno y 1 punto por debajo de las previsiones iniciales de AIREF, si bien es cierto que la AIREF fue a lo largo del año ajustando sus previsiones a la realidad, y la realidad era que la recaudación tributaria iba muy por encima de las previsiones iniciales.
de manera que la elasticidad de las distintas figuras tributarias, especialmente del IVA, respecto a las variables macroeconómicas que determinarían sus bases imponibles, está aumentando de manera importante. Es decir, hay cierto desacople entre las bases imponibles que tienen una evolución muy por encima de la evolución registrada en el escenario macroeconómico. ¿Qué cabe esperar? Pues nosotros, desde luego, prevemos que esta elasticidad se irá corrigiendo a lo largo de los próximos años, y nuestras previsiones es que las tasas de referencia fijadas por el Gobierno en los primeros años tienen holgura. De hecho, nuestra previsión de déficit es más favorable que la que prevé el Gobierno para los años primeros de la actualización del programa de estabilidad, pero a nuestro juicio los últimos años ya se estanca esa evolución del déficit y no habría reducciones adicionales. ¿Por qué? Porque, en nuestra opinión, no hay medidas que sustenten la reducción que se contempla en la actualización del programa de estabilidad, y la reducción de los primeros años vendría de la mano de un mayor crecimiento económico y de la retirada de medidas, tanto las medidas COVID como, en su momento, las medidas vinculadas a la situación económica actual. Bien, en esta situación de evolución del déficit y del escenario fiscal, pues uno podría pensar que estamos nuevamente, como os decía al principio cuando hablamos de la otra crisis, si solamente nos fijamos en el cumplimiento de los objetivos o en los ratios de déficit, pues podríamos suponer que estamos en una situación fiscal más o menos positiva. Sin embargo, a nosotros nos parece que esta situación fiscal, desde luego, es una posición frágil por varios motivos. Primero, porque, como os decía, la reducción prevista solo se sustenta en el crecimiento económico y en la retirada de medidas según vaya siendo posible o se vayan superando los distintos obstáculos en el ámbito sanitario y en el ámbito económico, pero no hay ninguna otra medida que justifique reducciones adicionales. Por otro lado, porque es previsible que si los shocks que en este momento tenemos perduran en el tiempo, pues habrá que adoptar nuevas medidas o prolongar las existentes. De hecho, ya ha habido un anuncio de una prórroga de las medidas anunciadas para el 2022. En tercer lugar, porque con todas las cautelas y las dificultades que significa calcular algo en términos estructurales, lo cierto es que, según las previsiones de AIREF, salimos de la crisis con un déficit estructural al menos medio punto por encima del déficit estructural que teníamos antes de la crisis. En cuarto lugar, porque la inflación a corto plazo está viniendo bien para las cuentas públicas, en la medida en que la recaudación se está viendo muy favorablemente afectada por la inflación. Nuestra estimación es que por cada punto de inflación se recaudan unos 2.000 millones adicionales, pero es verdad que esa inflación en el corto plazo también tiene incidencia en el gasto en intereses. Nuestra cartera de deuda tiene unos plazos de vencimiento largos, pero tenemos unos 65.000 millones de deuda que están vinculadas a la inflación, con lo cual, pues, cada punto supone unos 700 millones más del pago de intereses. Y para el 2022 el resto de gastos no tendrán margen, ya está el presupuesto aprobado, ya estarán firmadas los contratos para lo que es este año, pero probablemente para el año que viene ya se incorporen en las previsiones de gasto del nuevo presupuesto, cuanto menos la previsión de subida de pensiones, que supone un incremento del 8,8%, unos 1.500 millones más de gasto por cada punto adicional de inflación. Por lo tanto, la inflación a corto plazo parece que puede tener un efecto positivo en términos de recaudación, pero en el medio plazo afecta de manera negativa a toda la parte de gastos y, desde luego, tiene un impacto negativo en términos de crecimiento, lo cual lleva a un deterioro del saldo fiscal. Y, por último, tenemos la incertidumbre de que todavía no sabemos qué puede ocurrir en el ámbito internacional y qué va a ocurrir con el marco fiscal europeo. Bien, esta situación, por lo tanto, esta situación fiscal parece insuficiente para estabilizar el ratio de deuda. Nosotros hemos hecho unos supuestos en los que el diferencial de interés y crecimiento pues pudiera cerrarse
este diferencial en torno al 2035 y eso llevaría a una hipótesis en la que pasado el 2025 y una vez que se estabilice el crecimiento económico, las previsiones de déficit estructural primario del Gobierno llevaría un ratio de deuda del 125% en 2040 y según las previsiones de AIREF, que tenemos un déficit primario más elevado, nos llevaría a un ratio de deuda del 140% en el 2040. Bien, en esta situación pues no nos queda otra que mejorar lo que es el desequilibrio primario. Entonces, partiendo de este 125 y de este 140 que señalaba anteriormente, pues nosotros hemos hecho ejercicios de simulación y estabilizar el ratio de deuda en el 100% requeriría una reducción del saldo primario de al menos una décima al año. Si queremos estabilizarlo en el entorno del 80%, tendríamos que hacer un ajuste estructural del 0,35 anual, de manera que consiguiéramos el equilibrio presupuestario y un superávit primario equivalente al gasto en intereses. Pero ojo, que además tenemos que tener en cuenta que tenemos varias incertidumbres y es que ¿qué ocurrirá con los riesgos fiscales asociados a todas las medidas de carácter financiero que en primer momento no inciden en el déficit, pero que pueden acabar afectando, como es el caso de los avales o los fondos de apoyo que se han otorgado con ocasión de la crisis. Tenemos la presión del envejecimiento, como os he señalado, que afecta no solamente a pensiones, sino al gasto sanitario y a los cuidados de larga duración y tenemos que tener en cuenta que el deterioro en las condiciones financieras se acaban trasladando de forma gradual, eso sí, por la estructura de vencimientos, al déficit y a la deuda. De hecho, si repasamos qué ha pasado con las condiciones de financiación y, por lo tanto, qué riesgo de deterioro hay en las cuentas públicas, parte de este riesgo ya se está materializando. Cuando hicimos el informe sobre la actualización del programa de estabilidad, constatamos que en lo que va de año había habido una subida de 240 puntos básicos en lo que se refiere al tipo de interés del bono a 10 años. Sí que estuvimos viendo que estos mayores tipos se irán trasladando, de manera que hemos actualizado también lo que es el tipo medio de las nuevas emisiones, que supone una subida de más de 100 puntos básicos respecto a la situación anterior, y con esta situación el tipo de interés implícito pasaría a ser del 2,3%, la carga de intereses respecto a nuestro pronunciamiento de abril pasaría de tener un peso del 2% del PIB al 2,4% y esto supone 12.000 millones más de gasto por intereses en el 2025, que es, como sabéis, el último año al que se refiere la actualización del programa de estabilidad. Bien, entonces, decíamos, es necesario conseguir superávits primarios y aquí alguna vez me han preguntado, ¿y es realista suponer que se puede conseguir esos superávits primarios? Pues haciendo un poco historia de lo que ha ocurrido en el caso de nuestro país, pues no nos es fácil, como veis, obtener un superávit primario del entorno del 2,5% que yo señalaba anteriormente. En pocas ocasiones lo hemos conseguido. ¿Hay algún país, también se me ha preguntado alguna vez, que lo ha conseguido? Bueno, pues hay algunos casos de ajustes estructurales primarios de manera mantenida a lo largo del año, del tiempo. Pero sí que es verdad que no es fácil generar superávits primarios de manera sostenida en el tiempo. Bien, pues ya para terminar, en esta situación, ¿qué tenemos que hacer? Pues nosotros llevamos diciendo pues desde el inicio de la crisis sanitaria que es necesario hacer una planificación y una estrategia fiscal a medio y largo plazo. En primer lugar, lo exige la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que para activar la cláusula de escape pide que se elabore un plan de reequilibrio. Es cierto que ese plan de reequilibrio habría de que adaptarse porque el legislador nunca previó que una causa para la activación de la cláusula de escape fuera una crisis de esta envergadura. Por lo tanto, el plazo de 3 meses que daba para la presentación de un plan de reequilibrio no tenía ningún sentido.
Pero sí que es verdad que ya ha pasado el tiempo. Es cierto lo que argumenta el Gobierno de que la incertidumbre es muy grande, pero es que puede ser que tengamos que acostumbrarnos a vivir en un contexto de incertidumbre durante unos cuantos años más. Y eso no puede significar que no haya una planificación o una estrategia de medio plazo que, a nuestro juicio, tendría muchas ventajas. Por un lado, porque supondría una autodisciplina. ¿Por qué? Porque cuando uno planifica y hace explícito cuáles son sus objetivos, luego también tiene que rendir cuentas de por qué se desvía de esos objetivos y en qué medida eso va a significar una reformulación de ese plan hacia adelante. Con lo cual yo creo que se ganaría realismo en la fijación de objetivos y de estas tasas de referencia a las que anteriormente me he referido. En segundo lugar, porque sería posible establecer una estrategia de reducción del déficit estructural y, por lo tanto, una senda tranquila, realista y que compatibilice la reducción del nivel de deuda con el crecimiento económico. Por otro lado, nos permitiría incluir las implicaciones que tendrá el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que no se integra en el escenario fiscal previsto en la actualización del Programa de Estabilidad, siendo como es un elemento clave en el que descansa gran parte de las previsiones de crecimiento económico. Y, por último, porque qué duda cabe que eso contribuye a dar previsibilidad, transparencia y esta confianza en las finanzas públicas a las que yo me refería anteriormente. Al hilo de esas ventajas hemos ido formulando diversas recomendaciones. Pero tenemos que añadir un elemento más, y es que estamos reformando el marco fiscal europeo, con lo cual es un elemento de incertidumbre mayor. Pero lo que sí que es cierto es que, pese a los retrasos, sí que hay unas líneas de consenso. Y estas líneas de consenso es que tenemos que ir a un marco fiscal más cualitativo, lo cual no implica que finalmente ese carácter cualitativo no se traduzca en unos objetivos anuales de carácter cuantitativo necesarios para el seguimiento y la supervisión, pero sí que se va en la línea de establecer sendas diferenciadas de reducción de deuda en función de la situación de cada país, con una mayor atención a la compatibilidad entre sostenibilidad y crecimiento, con una apuesta por la calidad de las finanzas públicas, lo cual implica una mayor evaluación y con una simplificación de las reglas para que pasen a ser reglas observables y no este concepto estructural que ninguno sabemos calcular de una manera precisa. Y en este contexto cualitativo, las instituciones fiscales independientes se les da un papel principal, puesto que son las que pueden aportar un conocimiento más detallado, específico y profundo de la realidad de cada país. Podéis comprender que un país como el nuestro, además, con una estructura descentralizada como la nuestra, no es fácil de entender por parte de las instituciones europeas. Y en el ámbito nacional, pues tendremos que reproducir lo que pase en el ámbito europeo, pero yo creo que hay una serie de características específicas de nuestro marco fiscal nacional que ya tendríamos que estar revisando, porque nada depende de lo que pase en el ámbito de la Unión Europea. Y es que hay un margen de mejora muy grande en lo que son los procedimientos, en una ley de estabilidad que está muy centrada en la supervisión de las administraciones territoriales, donde es necesario desarrollar algunos de los principios, por ejemplo, el de eficacia, fundamental para la evaluación, a la que yo me refería anteriormente, no está desarrollado. Es necesario que se especifiquen conceptos y metodologías para que las administraciones territoriales puedan hacerse responsables del cumplimiento de los objetivos desde el inicio y no al final. Tiene que conocerse cuáles son los criterios para la distribución de objetivos, tanto vertical entre los distintos niveles de las administraciones públicas como horizontal entre las distintas comunidades autónomas. Y, en definitiva, yo creo que hay que mejorar la corresponsabilidad y coordinación de las administraciones públicas. Yo decía, cuando hablábamos de la reforma del Pacto de Estabilidad, que era necesario que los gobiernos, los países, se apropiaran o interiorizaran un marco fiscal europeo que se percibía como ajeno, impuesto y extraño. Pues un poco lo mismo se reproduce en el ámbito nacional respecto a las administraciones territoriales. Por lo tanto, yo creo que es necesario que se definan claramente las reglas de juego, que haya una mayor coordinación y corresponsabilidad de todas las administraciones públicas y, desde luego, que haya una definición clara de competencias y financiación. En conclusión, me parece importantísimo
que haya un título y un seminario como este, donde aúne sostenibilidad con recuperación, que desde luego las instituciones fiscales independientes son una pieza clave para esta sostenibilidad y que tenemos un anclaje en la normativa europea con unas singularidades institucionales claras respecto a otros organismos nacionales, que la sostenibilidad siempre ha estado en el centro del debate y del centro de atención, aun cuando estemos en una suspensión de las reglas fiscales, que asegurar la sostenibilidad es algo necesario, pero que desde luego el contexto no es muy propicio, es decir, es difícil en este momento asegurar esta sostenibilidad. De hecho, las previsiones de crecimiento y de inflación, como hemos visto, están siendo revisadas continuamente en un escenario que está sujeto además a unas incertidumbres mayores de las que ha existido en otro momento, que las previsiones fiscales aparentemente tienen una buena evolución, pero a nuestro juicio tiene elementos de vulnerabilidad y fragilidad, como os he señalado, como es el alto nivel de deuda y el déficit estructural, superior al que existía antes de la crisis, que tenemos, como hemos dicho, un nivel de deuda alto y que además, con unas previsiones al alza en un contexto de políticas constantes, aunque solamente sea asociado al reto del envejecimiento y a la evolución de la carga financiera de la deuda, y que lograr superávits primarios elevados, pues ya hemos visto que no es fácil obtenerlos de forma sostenida en el tiempo. Todo ello nos lleva a la necesidad de fijar una estrategia fiscal de medio plazo y a la necesidad de una reforma del marco fiscal europeo y nacional, que vaya hacia marcos más cualitativos, con una mayor atención a la sostenibilidad y al crecimiento, con un papel reforzado de las instituciones fiscales independientes y, desde luego, en el ámbito nacional, con una atención mayor a lo que son las características, funcionamientos y necesidades de coordinación en una economía y en un modelo descentralizado como el nuestro. En este sentido, ya tendríamos que estar trabajando en la mejora de nuestro marco fiscal nacional, porque hay determinados procedimientos internos que en nada dependen de lo que se fije a nivel europeo. Pues muchas gracias por vuestra atención y este es un repaso a la visión que tiene AIREF de la sostenibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Cristina Herrero por su muy interesante y esclarecedora intervención. Y ahora es vuestro turno. Pregunta por medio. Rebeca ha sido la primera, muy rápida.